Vamos a hablar de nuestro tema anunciado, Jesús y María Magdalena y las mentiras de la iglesia. Bueno, de la iglesia y todo lo que se ha conformado alrededor de ellos. Jesús y María Magdalena. Primero debemos ubicarnos en el espacio-tiempo. No podemos juzgar actitudes y situaciones conforme a lo que nosotros conocemos o pensamos, porque a partir de ellos, de Jesús y María Magdalena, fueron un parteaguas en la historia, de verdad, los dos, y van a ver por qué. En el espacio-tiempo, los tiempos de Jesús, Jerusalén vivía una era mesiánica convulsa. Era mesiánica significa guerra. Siempre que hablen de un Mesías, de un Salvador, es porque alguien requiere ser salvado. Un pueblo requiere ser salvado, necesita un guerrero, un Mesías, un ungido. Van a elegir a alguien como su rey, como su soldado, su guerrero. Roma y los griegos también hablaban de una nueva era. Una nueva era. Por eso dicen que el doble Mesías que esperaban los judíos, no, se hablaba de una nueva era. Entraba Piscis, la era de Piscis. Después vamos a ver eso, los cambios de era. Había una mala economía y eso provocó guerras, enfrentamientos contra Roma, judíos contra romanos. Desde el año 6 antes de Cristo, que se supone es cuando nació Jesús, hasta el año 135, Judea le hizo 3 veces la guerra a Roma. 3 veces. Los resultados catastróficos. En la primera guerra, que termina en el año 70, su templo es destruido. Toda Judea arrasada. Pero no destruida. En el año 114, una nueva revuelta no se da en Judea, se da con todos los judíos que vivían en la diáspora. Recordemos que tan solo en Alejandría vivía alrededor de 500,000 de judíos. Alejandro Magno había había hecho esa ciudad con judíos y otras razas menos egipcios. Se dio también esas revueltas en Roma. Cuando hablaban de Cristos, de ungidos, no se referían en sí a los seguidores de Jesús. Se refería a Cristos, eran todos los mesías judíos que se habían levantado en armas. Según Flavio Josefo, fueron alrededor de 20 mesías, desde luego todos crucificados. El último derrotado fue Simón Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo, también ejecutado. Y ahí sí, toda Judea, todo Jerusalén arrasado totalmente, destruido y arrasado, y la prohibición, ningún judío debía vivir ahí. Olvidemos esas escenas idílicas que nos muestra el cine, sobre todo con unos hippies ahí juntándose, reuniéndose. Cada reunión de hombres era observada. Había peligro para Roma y para los judíos que gobernaban. En los años 30, en el mismo templo de Jerusalén, se supone que en los años 30 fue cuando murió Jesús y gobernaba Poncio Pilato. En los años 30, en el mismo templo de Jerusalén vivían los soldados romanos en la Torre Antonia. Pueden buscar la información de la Torre Antonia por separado. Un muro del templo tenía una entrada grande que comunicaba a la Torre Antonia, el cuartel militar que fue creado primero, antes que el templo, por Herodes. Los soldados se paseaban ahí por todo lo que hoy le llamamos atrio. Los soldados recogían los utensilios con que oficiaban los sacerdotes, y ellos, porque eran valiosos, los guardaban ahí en la Torre Antonia. La Torre Antonia tiene su propia historia. Recordemos que Judá era gobernada por sacerdotes saduceos. Y también debemos recordar que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote saduceo. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 1, del 67 al 79, todo ese relato. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote saduceo, uno de los sacerdotes que gobernaban en el templo.
Como dice el doctor en teología judío Mario Saban, el tío abuelo de Jesús, el tío abuelo de Dios, dice él, no creía en Dios, porque los saduceos no creían en la eternidad. Para el judío no existe un concepto de eternidad para el judío que lee su Torah o el Tanaj. Todo el escenario, todo lo que conocemos nosotros de María Magdalena y Jesús, es a través del cine, es a través de los sermones en los templos y de libros como El Enigma Sagrado o El Código Da Vinci. Son novelas. También las de la iglesia, son novelas. No hay fecha de nacimiento de Jesús ni de María Magdalena. Legalmente no son personajes históricos. No tienen un lugar definido tampoco de dónde nacieron. Magdala significa torre, por lo que más parece un nombre simbólico. Algunos consideran que Tariquea es el nombre griego de Magdala. En el siglo I, en ese lugar era foco de rebelión contra los romanos. Foco de rebelión, era un lugar de peligro para los romanos. Tariquea o Magdala fue arrasada por el ejército romano en el año 70, en la Primera Guerra. Los habitantes, desde luego, masacrados. ¿Qué era María Magdalena o quién era María Magdalena? Porque unos dicen que era la prostituta, otros la pecadora, unos una simple seguidora, y los más dicen que era discípula o compañera de Jesús, y por ende enemiga de la iglesia. La iglesia la convirtió en su enemiga. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Lo que sí habla la Biblia, lo que sí está en los evangelios, es que María Magdalena era mecenas de Jesús y su secta. Ayudaban con sus bienes las mujeres, viene la lista en Lucas 8:3 de todas esas mujeres que patrocinaban, que eran bienhechoras a la secta de Jesús. Aparece clarito el nombre María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Qué eran demonios? Eran ideas, pensamientos, no lo que nosotros imaginamos o la iglesia nos ha hecho creer, unos diablitos que los sacan por los cuernos en los exorcismos, no. Demonios en esos tiempos, y para esa gente eran demons, ideas, pensamientos que le fueron expulsados, que la convirtieron, que la cambiaron, que la modificaron. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, era una de las patrocinadoras. Otra era Juana, mujer de Chuza o Cusa, en algunas Biblias viene ese nombre, es la misma. Pero la clave ahí es que era la esposa del mayordomo de Herodes. Eso quiere decir que dinero del palacio de Herodes Antipas llegaba a esa secta. Susana y otras muchas que los mantenían, los ayudaban con sus bienes, dice en algunas Biblias. Otro dato que no debemos perder y relacionado, en Hechos 13:1, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Da los nombres: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, y un nombre clave, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca y Saulo. Pablo de Tarso, Herodes Antipas y Manaén se habían criado juntos. Todos estos datos debemos analizarlos, porque las revueltas siempre se dan con una traición que viene desde el gobierno sujeto, sometido. La primera que vio a Jesús resucitado no lo puede negar, los 4 evangelios la mencionan. La primera que vio a Jesús resucitado, los 4 evangelios mencionan la resurrección de Jesús, pero no la relatan. Sin embargo, ella fue la primera que vio a Jesús resucitado, donde lo dice claramente en Marcos 16:9. Resucitado el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. En el versículo 5
Dice, en el sepulcro había un joven vestido de blanco. El concepto de ángel es griego. En la Biblia hebrea, Malach es un ser poderoso, sí, mensajero, sí, pero no es inmortal. Incluso son muy parecidos a los seres humanos. Bueno, tan parecidos que su ADN es compatible. Embarazaban a las mujeres, les llaman ángeles caídos. En Mateo 28, del 1 al 9, dice, Jesús se le apareció a María Magdalena y a la otra María. En 28:5 dice, un ángel se les apareció y les dijo que había resucitado. Aquel al que buscas ha resucitado. Respectivamente dice, a la otra María. Se le apareció a María Magdalena y a la otra María. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Su madre no. En 28:5 dice, un ángel se les apareció. Un ángel se les apareció y les dijo que Jesús había resucitado. En el 28:9 Jesús se les apareció a estas dos Marías, a María Magdalena y la otra María, y lo abrazaron de los pies y se arrodillaron. Lo abrazaron de los pies y se arrodillaron. En Lucas 24, del 1 al 10, dice, se aparecieron dos hombres. Ahí en Lucas ya menciona dos hombres, con vestidos brillantes. ¿A quién? A María Magdalena, Juana y María de Santiago. No aparece su madre para nada. En Juan, en el capítulo 1, versículos 14 al 16, dice, Jesús se le aparece a María Magdalena, que no lo reconocía. Creía que era el jardinero. Creo que desde esas épocas ya los jardineros, los panaderos, el lechero, hacían de las suyas. Ella le dice en hebreo, Rabuní, mi maestro, mi rabí. Pero ahí dice que se le habían aparecido dos hombres vestidos de blanco. Aquí ya también menciona dos hombres vestidos de blanco. Sutilmente nos dice dos ángeles, ¿verdad? Existen muchas contradicciones acerca de la crucifixión. Al ser crucificado nadie estuvo a su lado. Mujeres miraban de lejos. María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Nunca dice su madre. Esto está en Marcos 15:40. En Mateo 27 del 55 al 56 dice, y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado de Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Todos estaban de lejos, por supuesto. No era un party, no era una fiesta familiar. Era una crucifixión a un sedicioso. Jesús fue ejecutado por Roma. Juan 19, 25 al 27 dice, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, en Juan sí dice, su madre, su tía, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Este es el evangelio que nos presenta el cine. Estas son las escenas. Está la cruz, está el crucificado, hablando todavía con ellos, despidiéndose, clamando al Padre. Esta es la escena que nosotros conocemos. La contradice a los tres evangelios anteriores. ¿Quién ungió a Jesús? Y sobre todo, ¿le ungió los pies o la cabeza? Porque si le ungió la cabeza, quiere decir que la persona que lo unge, le da el valor simbólico de convertirlo en el guerrero, en el Mesías, es superior a él. Por eso la Iglesia Católica jamás dice que fue ungido en la cabeza. Dice de los pies, pero vamos a ver qué dicen los evangelios, no la Iglesia. En Marcos 14:3, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco de perfume de nardo puro, muy costoso. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Marcos 14:3, la mujer lo unge en la cabeza. Lo nombra simbólicamente Mesías, una mujer.
Ahí vemos en el versículo 7 la frase esa de que a los pobres ustedes los tendrán siempre a su lado, en cambio a mí no. Y en el versículo 8 también dice, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. En Mateo 26, versículos 6 y 7 dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume de mirra carísimo y se lo derramó en la cabeza. Mientras estaba en la mesa, en el versículo 11 también repite eso de que a los pobres ustedes los tendrán siempre consigo, en cambio a mí no. Y también repite eso de que está preparando mi cuerpo para la sepultura. El Evangelio de Juan es muy interesante, capítulo 11 del 1 al 2. Dice, había un enfermo llamado Lázaro de Betania, no dice de Magdala, dice de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y le había secado los pies con sus cabellos. Aquí dice que los pies, y dice que María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. No dice María Magdalena. En Lucas 7, 36, 38, dice, un fariseo lo invitó a comer. Aquí es un fariseo, lo invitó a comer. Jesús entró en casa del fariseo, no del leproso, y se sentó a la mesa. En esto una mujer pecadora, enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo, acudió con un frasco de perfume de mirra, se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello, le besaba los pies y los ungía con la mirra. Le ungió los pies o la cabeza. Tenemos dos respuestas. Marcos y Mateo dicen que le ungió la cabeza. Lucas y Juan que le ungió los pies y los secó con sus cabellos. Luego, ¿quién era la mujer y de dónde? También dos respuestas. Solo Juan la identifica con María, la hermana de Lázaro y originaria de Betania, no de Magdala. Esto lo vemos en Juan, repito, capítulo 11, versículos 1 y 2. María Magdalena no es María la de Betania, la que ungió Jesús, ya sea en los pies o en la cabeza. La iglesia miente. Betania se le llamaba casa de frutos. Betania se ubicaba en la falda oriental del monte de los olivos y estaba a solo 2,5 kilómetros de Jerusalén. Magdala, otro lugar, estaba entre la costa occidental del lago de Tiberíades y Cafarnaúm. Ahora, Jesús, el pasaje ese de Jesús y la adúltera. En Juan 8, del 1 al 11, dice, le presentan a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio y preguntan a Jesús, Maestro, la ley de Moisés ordena que mujeres como estas sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Para empezar, no era ley de Moisés. Se supone que Moisés estaba escribiendo lo que le dictaba aquel. Ahora, otro tema. Le llaman a Jesús maestro. Lo respetan como maestro, o sea, rabí. Jesús era un fariseo. Segundo punto, dice, los letrados y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Mentira. La autoridad del templo la aplicaban los saduceos, no los fariseos. La decisión estaba en manos de los maestros o rabí. No estaba en manos de ellos no podían decidir. Tenían autoridades, todo el que transgredía la ley era llevado ante los saduceos. Tercer punto y muy importante, no da el nombre de la adúltera, la iglesia miente. Un cuarto punto y muy importante, según la ley judía, respetada por Roma respetaba sus leyes, a Roma le interesaba los impuestos.
Los judíos podían matar según sus propias leyes locales, sin la intervención del ejército, que hoy serían leyes federales. Solo Roma podía tener ejército ahí. Los pueblos sometidos no podían tener ejército, pero sí lo que hoy conocemos como policías, sus guardias. Ellos ejecutaban las leyes de ese país sin que no afectaran a Roma para nada. En Hechos 6:14 se acusa a Esteban por predicar contra el templo y la ley judía, no contra Roma. ¿Y qué pasa? Lo matan como un perro, lo matan a pedradas. En Hechos 6:11 dice que habían sobornado testigos para el juicio contra Esteban. En Hechos 7:58 dice, los judíos matan a Esteban a pedradas sin que intervenga Roma. Obvio, no era de su competencia. Roma mataba a los sediciosos, no a los que infringían las leyes de los judíos. Este se bañó el sábado, no, el sábado no debes hacer nada, mátelo. O sea, a Roma no le importaban esas cosas. También en Hechos 7:58 dice esto. Dice que los testigos comprados habían dejado los mantos, la ropa del pobre apedreado, a los pies de un muchacho, así dice, llamado Saulo, Pablito. En Hechos 8:1, Saulo estaba allí y aprobó la muerte de Esteban. Ya vimos que en Hechos 13:1 se cita que Saulo o Pablo pertenece a la iglesia de Antioquía junto con Manahem, que se había criado también con el tetrarca Herodes. Está siempre involucrada gente del gobierno judío. En Filipenses 4:15, ahora se les agradece, Pablo está agradeciendo. Filipenses 4:15, lean esto. Les agradece a los filipenses de haberse asociado a sus cuentas de gastos y entradas, al patrocinio. ¿Y quiénes lo patrocinaban? En 4:22 dice, los saludan todos los consagrados, en especial los servidores del emperador. Los servidores del emperador. Debemos aprender a leer fino, porque aquí, si leemos con inteligencia todo esto, nos damos cuenta que estos personajes sí tienen más relación con la historia que con un mito. En Hechos 12:22, los judíos aclaman a Herodes después de un discurso llamándolo Dios. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Juan llamó Dios a Jesús. Era un lenguaje común. Y no podemos decir eso de que se escribía con mayúsculas o minúsculas. El griego koiné y el griego en sí se escribía seguidito, sin diferencia de mayúsculas, minúsculas, ni tampoco puntos, comas, nada de eso. Pero lo importante, María Magdalena no era ni la adúltera ni la pecadora. La iglesia miente. Muy interesante es esto del término la pecadora. ¿Qué es o qué era pecado y quiénes no entraban al reino de los cielos? En 1 Corintios 6:9, ¿qué dice Pablo? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sigan engañándose, ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales. Y en el versículo número 10 dice, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Ante esto, ni Jesús entraría en el reino de Dios por comilón y borracho. En Mateo 9:11 dice, Jesús comía con pecadores y recaudadores de impuestos. Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren, qué comilón y borracho. Amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. También Lucas 5:30 dice, ¿cómo es que ustedes comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? En Lucas 7:34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren, qué comilón y borracho, tragón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y
dice a los sumos sacerdotes que cuestionaban su autoridad, a todos los hipócritas, sacerdotes, todos los pastores, todos esos que se dan baños de pureza en lo público, pero en lo privado son un asco. No todos, debe haber algunos buenos. Mateo 21:31 se dirige Jesús a los sumos sacerdotes que cuestionaban su autoridad y Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Tal vez no mienta. La iglesia satanizó a María Magdalena como prostituta y pecadora. ¿En base a qué? Fue Gregorio Magno, el obispo de Roma en el siglo VI, convirtió el relato de las tres mujeres en uno solo, señalando a María Magdalena como prostituta arrepentida. Prostituta arrepentida, ¿por qué? Porque la gente la buscaba, la gente la seguía. Los pocos que leían la Biblia, que sí la leían, se daban cuenta que no hay relación. Era adorada, era seguida siempre. Pues la convirtió en santa. María Magdalena es considerada santa por la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa y la religión anglicana. En el Evangelio de Felipe muestra una relación de María Magdalena muy cercana a Jesús, la llamaba su compañera. Es cierto, el término jotré se usa tanto para una unión sexual como para señalar una simple acompañante. Pero en ese mismo Evangelio y en el Apocalipsis de Santiago se dice que Jesús la besaba en la boca. En el Evangelio apócrifo de Santiago falta ese pedacito, dice la besaba en y no dice la boca. En el Apocalipsis sí está la boca. Imaginarse que la besaba en otra parte ya es demasiada imaginación. Pero para los gnósticos besarse en la boca era simbólico, era simbólico de revelación. Pablo aconseja a sus seguidores darse un beso santo. En 1 Corintios 16:20 dice: todos los hermanos los saludan, salúdense los unos a los otros con un beso santo. También lo dice en 2 Corintios 13:12, en 1 Tesalonicenses 5:26, en 1 Pedro 5:14 y en Romanos 16:16. Por eso los historiadores romanos, cuando veían a los cristianos saludarse, decían que tenían unas costumbres perniciosas. Ahora, la soltería en esos tiempos y lugar, tanto para hombres como para mujeres, no era nada común. Pero sí bien definido, como el caso de los esenios, una vida en el desierto. No era mal visto que fueran solteros siempre y cuando vivieran realmente una existencia mística, se significaran por algo, pero en la ciudad y conviviendo con toda la gente no era bien visto. Teorizar acerca de cómo hubiera sido el cristianismo con el liderato de una mujer, hoy día podemos verlo. Hoy nadie les prohíbe a las mujeres tener sus iglesias y hacerse ricas con la religión. Ahí tenemos a Ana Méndez y Ana Maldonado. Con su solo nombre, vean sus videos. Son un asco, pero diviértanse. Y teoricen ustedes mismos acerca de qué hubiera sido si las mujeres hubieran creado su propia iglesia desde un principio. María de Betania, no María de Magdala, no María Magdalena. María de Betania fue la que ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, según Juan 11:2 y 12:3. Decir otra cosa es ir contra lo que está escrito. Pero nos queda todavía una duda, o varias, muchas quizás surjan de esto. Pero lo más importante, ¿qué significa el pelo en la tradición judía? Y sobre todo, vamos a definir bien qué es pecado. Porque esa palabra pecado, milagro, aparecen junto con el cristianismo. Son neologismos para esa época, son palabras nuevas. No existían antes, ni pecado, y menos el pecado original, ni milagros. Ahorita lo vamos a ver, porque esto sí es interesante.